Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Moisés Polishuk por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigas, amigos, un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión me da mucho gusto arrancar la nueva temporada de entrevistas a personas que hacen la diferencia en México y el mundo. Y en esta ocasión tengo el privilegio de presentarles a Carlos de la Fuente. Carlos de la Fuente, es un gusto tenerte aquí. Tengo una larga lista de inquietudes que quisiera cubrir contigo, pero empecemos por platicarnos un poquito de ti. Platícanos acerca de ti un poco, tus estudios profesionales, etcétera. Adelante. Muchas gracias, Moy. Es un privilegio acompañarte en esta nueva temporada y en las entrevistas que estás realizando. Yo te sigo en los podcasts, así es que sé que serán escuchados. Gracias. Muchas gracias. Pues, ¿qué te platico? Yo, de formación profesional, me graduó como contador público por la Universidad Autónoma de Coahuila, ya hace algunos añitos, y posteriormente concluyo un posgrado en impuestos. Inicié otro en administración, pero ese no debo de mencionarlo porque no lo he concluido, pero al menos el de impuestos sí lo concluí. Y bueno, pues una serie de estudios que siempre en la profesión de la contaduría te exige que adquieras, ¿no? Como parte del conocimiento técnico, del acervo técnico que tienes que incluir. Claro. Y llegas en algún momento hoy en día a ser socio de una de las principales firmas que existen en la materia, que es EY, ¿no? Platícanos un poco de tu desempeño ahí. Claro, yo me incorporo hace casi 20 años a EY en Coahuila, cuando se abre la oficina allá, y después tengo la suerte, muy poco tiempo después de ser invitado acá a la Ciudad de México, y desde entonces ya 17 años tengo acá en Ciudad de México, siendo parte del liderazgo en la práctica de People Advisory Services. Uh-huh. Y he desempeñado algunas otras tareas dentro de la organización. He sido parte del comité directivo durante algunos años, y pues ahí espero continuar. Sin duda estoy más que contento y convencido de lo que hago en la firma. ¿Y qué es People Advisory Services? Mira, es un área que la firma decide ya hace algún tiempo poner en el contexto, no solo en México, sino en todo el mundo, como parte de los servicios que hablan el mismo idioma. Y pues nosotros tenemos la fortuna de ser los pioneros como área en México, de incorporarnos. Y hoy en México aglutina al menos a 4 especialidades. La parte que a mí me toca conocer, que es de todos los temas de seguridad social, expatriados, migratorio, y sin duda algo que en el futuro está ya siendo muy visto y muy seguido, que es toda la parte de consultoría de recursos humanos, People Consulting. Ok. Y bueno, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Has visto cambios drásticos en el tema laboral en los años que llevas aquí en México y en el mundo? ¿Qué nos podrías decir que han sido los cambios principales, las cosas que más te han sorprendido? Fíjate que es buen punto, porque pues referí 20 años o casi 20 años en EY, pero antes ya había estado muy involucrado con estos aspectos, casi 30 años. Y yo te diría que tal vez de esos 30, los anteriores 20, es decir, los últimos 10, han sido muy, muy notorios los cambios que se están viviendo efectivamente en el mundo y que hoy están presentes sin duda en el país. Y esa dinámica pues hoy está ya muy reflejada, ¿no? La globalización, que no en balde solo habla de los esquemas de negocio, sino realmente de las personas, ¿no? Y cada vez es el tema, se convierte hoy por hoy en el tema más sensible. De eso estamos convencidos, lo hemos vivido y lo hemos aprendido sin duda en la firma. Ya. Ahora, por otro lado, amigas, amigos, tengo el gusto de decirles que aparte de ser un líder en la firma que representa EY, anteriormente conocida como Ernst & Young, hoy EY o EY, pues resulta que en estos años, estamos hablando de mayo de 2019, Carlos de la Fuente es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en su capítulo de la Ciudad de México. Ahí mismo me gustaría que nos platicaras un poco, porque esta es una gran institución, y pues cómo iniciaste ahí, qué has hecho, qué has notado en este rubro.
Sí, pues mira, el IMEF es un organismo efectivamente del cual me siento orgulloso de pertenecer y del cual hoy doblemente orgulloso de ser parte del liderazgo. Grupo Ciudad de México pues es uno de los eslabones y de los engranes muy muy importantes por la concentración de personas que hay acá en la Ciudad de México, o que vemos acá en la Ciudad de México, pero pues está reflejado en todo el país. Y en el ámbito local pues tenemos mucha tarea que hacer con el empresariado, con los ejecutivos que lo forman y con la sociedad en general. Hemos estado más que comprometidos y trabajando para ello, ¿no? Y en el sentido de lo que el IMEF desempeña, para los que no lo conocen, ¿qué hace el IMEF? Mira, es un organismo que pues un cuerpo colegiado que agrupa por filosofía a los ejecutivos que están involucrados hoy en las finanzas. Antes hablamos solamente de los ejecutivos financieros, pero hoy hablamos ya de todas las personas involucradas en las finanzas o en la vida de una organización empresarial, sin duda, y evidentemente del sector privado. Eso se agrupa a los ejecutivos vinculados con las finanzas. De manera voluntaria ahí estamos todos y aportamos trabajo, aportamos conocimientos técnicos, también aportamos la convivencia, la relación social y el networking, que finalmente pues es un activo que es valiosísimo hoy en el mundo de los negocios. ¿Qué tipo de empresario es el que va hoy por hoy al IMEF? Mira, hay sin duda directivos, sobre todo alta dirección de las empresas. En principio estaba conceptualizado solamente para los directores financieros, pero bueno, pues la fortuna es que tenemos directores generales afiliados, directores generales de las empresas, directores financieros, directores de recursos humanos, directores de operaciones y de muchos índoles. También sin duda hay un componente importante de empresas que prestan servicios justamente al medio de negocios en el país, no solo en México, sino en todo el mundo, y que se han estado afiliando al IMEF, no para ir solamente a ver qué servicio pueden ofrecer, sino realmente aportar conocimientos a todo este acervo con el cual ya contamos. Sí, yo sé que a nivel nacional el IMEF es un referente hasta en cualquier presidencia. Bueno, en esta no lo sé, pero en prácticamente todas. Sé que son los creadores de algo que se llama el indicador IMEF, que se basa precisamente, por lo que entiendo, en la opinión de los mismos empresarios que son miembros del IMEF, y que puede ser visto como un referente tan importante como tantos otros indicadores económicos, ¿no? Es correcto, si la audiencia me lo permite, pues el término de producción técnica o toda esta productividad en materia de conocimiento técnico lo tiene el IMEF, ¿no? Y lo tiene primero en los casi 20 comités técnicos con los que están estructurados en el ámbito nacional, esta parte del IMEF. Hay una parte de producción editorial también. La fundación tiene pues un acervo importante de libros y de mucho material de lectura, ¿no? Y finalmente los aportes, dijéramos, del día a día, ¿no? Tú ya lo mencionaste, los indicadores, la revista IMEF, las ruedas de prensa y mucha información que está disponible, y además pues ajustándonos a cómo están los tiempos hoy, pues todo esto se transmite de manera muy ágil y muy rápida a través de la presencia que tenemos en redes sociales. Claro. Mira, entrando en otro rubro, yo sé que aunque en un podcast esto es un tema muy temporal y fugaz, la semana que entra, que quiere decir 5 y 6 de junio, van a tener a bien celebrar un evento importante en la Ciudad de México, que es su simposio anual, y el tema, sobre todo, digo, precisamente que es parte de mi afición, de mi gusto, de lo que hablo aquí en el podcast en cuanto a negocios, tecnología y sentido común, pues es precisamente el tema de transformación digital y el valor, esta es la palabra importante que representa. Y bueno, siendo una institución de financieros que principalmente están en otros menesteres, no necesariamente de tecnología, esto fue el tema del simposio. Hay una percepción en los negocios de ver muchas veces a la tecnología como un gasto necesario, pero finalmente como un gasto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Moy. Estamos gustosos de poder celebrar este evento la próxima semana y dedicarle
casi 2 días de trabajo en la transformación digital. Y conecto con la pregunta, efectivamente la preocupación, algo que hay que acotar es que el concepto de transformación digital, como ya se ha mencionado en otros foros, inclusive tú lo has dicho en diferentes foros, no es una moda, es algo que llega para quedarse, es todo un fenómeno y es toda una corriente de ideologías y de conceptos que están ya vertidos en el día a día de los negocios. Decidimos ir por ahí porque justamente tiene mucha importancia y como ya lo dije, respondiendo a la pregunta, hoy el concepto de la inversión en tecnología va mucho más allá. Realmente es algo que es necesario, es algo que se tiene que considerar y qué mejor que sea el componente de transformación digital el que lo vaya poniendo ya cada vez más en la mira, ¿no? Y en las necesidades de los negocios. Y precisamente yo abundé mucho contigo en tu vida profesional y académica para poder hacerte la siguiente pregunta, que es el que nos pudieras compartir algunas experiencias, pueden ser tanto del IMEF como de tu vida laboral, en el sentido de lo que sería algo palpable para quien nos escucha en el tema de cómo la tecnología, por ejemplo, le aporta valor en 3 rubros, ¿no? Uh-huh. Que son los pilares básicos de la transformación digital: la gente, los procesos y la tecnología. ¿Qué me podrías decir de cómo ha habido este aporte de la tecnología, por ejemplo, en la gente? Uh-huh. Algo que tú ves, y luego seguimos con procesos y tecnología. Sí, mira, tiene, yo creo que los 3 puntos que mencionas, además tiene 2 vertientes, ¿no? Cómo se puede ver y cómo se debe de ver. Generalmente el concepto de transformación de repente ha tenido este lado que a veces es como pensado o asimilado o conceptualizado como que llega inclusive para dejar a la gente sin trabajo, ¿no? Respondo en el primer rubro que mencionas. Correcto. Entonces, ese enfoque es incorrecto. A veces sí, pues hay detractores de iniciativas, pero todas estas corrientes que han llegado hoy a las organizaciones bien asimiladas, la respuesta positiva en el tema de gente es que pues trae beneficios, permite cierta flexibilidad, una gran flexibilidad para trabajar, para poder dedicar tiempo a otras cosas que de manera tradicional, bajo el modelo, dijéramos que no ni siquiera quiero decir antiguo porque pues, todavía se sigue viviendo, pues genera el que las personas puedan en sentido positivo el concepto, mejorar su calidad de vida, ¿no? En el tema de gente. El tema de procesos, pues sin duda hay cantidad de tareas que inclusive llegaban hasta enfermar a las personas, parece mentira, pero es totalmente cierto. Las tareas rutinarias, aburridas, repetitivas, sí generan un tema de malestar. Y estoy refiriéndome a procesos, pero tiene que ver mucho con la gente también. Sin duda la selección de llevar procesos que ya no es necesario estar haciendo de manera repetitiva, sino ir a los conceptos de innovación y de creatividad que las personas tienen la capacidad de hacer y pasar esos procesos repetitivos a un ámbito justamente de transformación donde pues se oye siempre un poco ruda la palabra los robots y los procesos automatizados, pues generan esa ventaja, ¿no? De suplir a las personas, pero en procesos que no es necesario que lo estén haciendo las personas. Así es como lo debemos de enfocar, ¿no? Y sin duda, bueno, pues el que una empresa ante el público, porque al final pues nos debemos al público, todos los negocios esperamos que el público nos esté viendo, quien en el futuro será algún adquirente de servicios o de bienes que tú produzcas, pues si tú estás subido a la tecnología, pues es bien visto, no es de ninguna manera eso genera alguna afectación al negocio, al contrario, está bien tomado y las nuevas generaciones lo han demostrado, ¿no? Hacia allá van y que se vinculan con aquellas empresas que están en el concepto de tecnología en primera línea, ¿no? En la parte de estrategia en concreto, podríamos decir que tú has notado en tu mercado, en los clientes que tú atiendes, en los colegas con los que tú convives, uh-huh, que la transformación digital es algo relevante o es algo que se ve como una moda, o ¿qué opinión te guarda esto? No, lo veo sin duda de manera muy seria dentro de los planes estratégicos de las empresas y por el contrario, yo creo que hoy la parte delicada de todo esto es que a lo mejor parece que no está al alcance de todo el mundo, pero sí está y hay que hacer el esfuerzo. Ahí tendríamos que hablar de otros
dijéramos, actores de la economía, porque siempre se piensa que un concepto de transformación digital pues solamente es para los grandes consorcios, empresas globales, empresas globalizadas, y no, hoy las pequeñas y las medianas empresas, que al final pues son los mercados que van a crecer y son los que van a mantener la economía, y la han mantenido, pues también están tal vez más fácil subidos a estos procesos. No todos, ojalá y estuvieran todos ahí, es donde la asignatura está pendiente, ¿no?, de resolver. Claro. Y bueno, hablando de tu trabajo como socio de EY, ¿qué prácticas ustedes han adoptado para tener su propia transformación digital? ¿Nos puedes compartir algo en cuanto a lo que han logrado, que han hecho? Sí, es un tema muy interesante. Lo adoptamos en dos sentidos. Una, en prepararnos y tener talento que saliera al mercado a responder las necesidades de nuestros clientes, porque sabíamos y hace mucho tiempo se predijo que esto venía, y nos preparamos para tener la oferta de servicios, tener el menú de servicios y la gente que pudiera atenderlo. Y hoy pues, estamos inmersos en muchos proyectos, en muchos sentidos, no solo en componente capital humano, sino sin duda en los procesos de los negocios, en la mejora, en la adopción inclusive de herramientas tecnológicas. En muchos sentidos viene esto, ¿no? E internamente, pues, razón de más, ¿no? Alguna vez dijimos, oye, pues si salimos nosotros a dar asesoría y pues les ayudamos a las empresas a vivir un proceso de transformación, pues hagámoslo también hacia adentro, ¿no? Entonces, muchas áreas, no solo en el país, sino en la región y en el continente y en el mundo, pues se han ido transformando y hemos hecho nuestros propios procesos de transformación interna, ¿no?, de los negocios para estar listos, para ser más eficientes y pues no solo hablar teóricamente del concepto, sino lo hemos vivido hacia adentro y nos hemos hecho mucho más eficientes adoptando todo esto, ¿no? Algo que yo noté hace algunos meses, no sé cuánto tenga esa práctica, que me llamó la atención, es el tema del teletrabajo. Ajá. O sea, yo recuerdo cuando llegué a ir a sus oficinas que todos estaban en la oficina y parte importante de las métricas era verte sentado en la oficina a cierta hora y salir a cierta hora. Y de repente me encontré con que creo que ya la capacidad de sus oficinas no da para tener a toda la gente que existe en la compañía, que la gente trabaja forzosamente en algún momento, pues no en la oficina, sino fuera de la oficina. ¿Qué impacto en rentabilidad, ahorro de costos ha sucedido, si lo pudieras compartir en términos de eficiencia operativa, por así decirlo? ¿Y qué impacto en el trabajo realmente se han podido organizar? Ustedes finalmente no son una compañía de tecnología y pues obviamente el perfil de la gente que trabaja ahí no necesariamente tiende a ser el más fácil o el más dócil para hacer esto. ¿Qué opinión te guarda esto? Mira, tuvimos que aprender a hacer trabajo remoto. Efectivamente, el modelo tradicional de la firma siempre habló y durante muchos años, estoy hablando de casi 100 años de trabajar de la misma forma, y llega y algo que nos damos cuenta es que no sabíamos hacerlo, tuvimos que aprender. Además, me toca a mí ser orgullosamente parte del proyecto piloto para junto con un equipo y una estructura afortunadamente grande, iniciar a hacer estas labores remotas, y nos dio muy buen resultado, de manera tal que hoy efectivamente ya ni siquiera hablamos de decretarlo, ¿no?, sino es parte de la vida diaria el que podamos trabajar desde cualquier lugar y varios días de la semana, sin que esto afecte, sin que esto en lo más mínimo toque la calidad ni la seguridad con la que hacemos las cosas. Ese es un punto importante. El segundo, pues el resultado sin duda, ¿no? No se tomó esta decisión por el simple hecho de buscar de manera absurda economías, sino como una forma de contribuir al entorno en el que estamos. Por ejemplo, pues ponemos menos gente a circular en las calles todos los días. Nosotros de alguna manera también tenemos, dijéramos, un aporte a tu nivel de salud, pues inclusive mental, ¿no? El hecho de que no te expongas, el que no tengas que salir. Llámese la ciudad que se llame. Ciudad de México sin duda es un ejemplo, y las grandes urbes donde estamos lo son, pero de esa manera también colaboramos a que pues al menos no haya tanta gente nada más por un estereotipo o una forma, dijéramos, que hoy ya no es la mejor de hacer las cosas, y contribuimos de muchas formas. Y sí, sin duda hay un ahorro en costos, ¿no? Ya no tienes que ir por
por más espacios, ya no consumes tanta energía eléctrica, no, pues inclusive pues ahorramos hasta contaminantes. Entonces tiene muchos factores de beneficio, y el equilibrio de vida de las personas que lo integramos, yo lo he llevado a la práctica y lo llevo a la práctica, no es privativo de ningún nivel de estructura dentro de la organización, al contrario, pues todos debemos de, ¿cómo podemos hablar de trabajo remoto si no lo hacemos? Entonces yo fui el primero que lo llevé a la práctica, o de los primeros, y la verdad es convencidísimo de que funciona. O sea, un tema así como que antes en una oficina una estructura demandaba gente de soporte como mensajería, secretarios, secretarias, propios, privados, terceros. ¿Todo eso desapareció? ¿Se transformó? ¿Qué ocurrió? Se transformó. Okay. Parte sí, sin duda hay menos personal en muchas de esas tareas, pero se hizo de una forma, primero que ese personal se fue redistribuyendo en otras tareas. Ahí es donde se puede ejemplificar muy, muy bien cómo la transformación digital o la transformación de los negocios no necesariamente te lleva a correr a generar desempleo. No, se dio oportunidad a que esas plazas se fueran reubicando, reacomodando en otras tareas dentro de la organización, y aquellas que no pudimos adoptar, pues por sí solas tuvieron oportunidad, sin quedarse sin trabajo, a reacomodarse en otros empleos. Ok, ahora bien, pues digo, estamos llegando al final de una serie de temas importantes, no sin antes primero preguntarte si hay algo que debía de haberte preguntado y no lo he hecho, que me quisieras comentar. Es buena pregunta esa. No se me viene a la mente nada, pero la verdad, déjame insistir en que yo, como muchos otros, estamos convencidos de estas corrientes y de lo que hoy estamos viviendo en los negocios, y somos impulsores, no somos detractores, por el contrario, somos impulsores de que esto ocurra, se dé en beneficio de los negocios y en beneficio de las personas. Ok, bueno, pues Carlos, yo creo que hemos abordado varios temas que en mi caso me dejan pensando en algo muy importante, sobre todo viniendo de ti, el decir que efectivamente el discurso de siempre es que la tecnología es mala para la gente porque correcto, hace que los empleos se vayan, ¿no? Y yo creo que es chistoso. La anécdota es la siguiente, precisamente con tema de contadores. Cuando la computadora personal empezó en México, digamos que ya semimasivamente, fue por ahí del año de 1985, es que empezó a notarse, aunque empezó en 80 en otras partes. El que destruía las computadoras personales, el que le metía clips al motherboard o le echaba agua encima, era el contador. O las ranuras de los discos. Sí, era el contador. Uh-huh. Era el contador, y para los que no son de esa generación y no lo vieron, la profesión de contador antes, que ha cambiado muchísimo, pues usaban algo así como un diario y un mayor, y eran unas grandes hojas verdes que en donde había cuentas hechas a lápiz, como las famosas cuentas T, inventadas por Luca Pacioli, ¿no? Es correcto. Y eran como que para un arquitecto los planos, para el contador llegaba con todos sus monocotes de papel, uh-huh, y los ponía y hacía sus operaciones, ¿no? Y cuando llega la computadora personal, el contador es el que empieza a sabotear la computadora porque pensaba que iba a desaparecer su trabajo con esa maldita máquina, ¿no? Hoy, en pleno 2019, no creo que haya un solo contador que me esté escuchando que no se esté riendo de cómo no podría vivir la vida si no fuera con tener algún tipo de tecnología personal literalmente propia, ¿no? Sea una laptop, sea una computadora de escritorio, etcétera, ¿no? La vida del contador, muchos contadores desaparecieron, no lo sé. Lo que sí puedo afirmar es que cambiaron la forma de trabajar. De acuerdo. Y hoy en día el contador, si estás de acuerdo conmigo, no es el que fue hace 30 años. Es una persona que más bien es valorada por la habilidad del conocimiento de varios factores, la ley, las fórmulas contables, etcétera, más allá de llevar cosas que una computadora lleva por naturaleza, ¿no? Entonces, tratando de cerrar como conclusión esto, ¿qué podríamos esperar de la aplicación de la tecnología en los negocios, en tu opinión? ¿Crees que
¿Va a haber un futuro prometedor en el sentido de que podremos hacer más con lo mismo? ¿Crees que, algunos empleos se van a perder? ¿Cómo esos empleos van a cambiar? Esa es mi pregunta. Sí, mira, bueno, somos el referente, sin duda, la contaduría pública. A mí me tocó vivirlo, todo eso que tú dices. Yo trabajé en mis inicios de la carrera, por ejemplo, en los bancos, y todavía usábamos sistemas electromecánicos. Me toca después la entrada de las primeras máquinas, aquellas que refieres de los 80s, y después las famosas, las PC, ¿no? Que cuando llega la primera computadora personal a los negocios. Primero, hasta ahorita no he conocido un solo contador que se quedó sin trabajo por eso. Sin duda nos ha permitido hacer mucho más cosas y presentarnos más allá del tenedor de libros, ¿no? O el procesador en la computadora, precisamente como un profesional que puede actuar como consultor, como guía, ¿no? En decisiones fiscales, en decisiones financieras, etcétera. Eso sin duda. Hacia el futuro, ¿qué debería de venir? Bueno, pues ya con lo que ya vivimos, ya tampoco es como para asustarse el futuro de los cambios, y lo que debemos de esperar es también reconocer que las nuevas generaciones, considerando que están buscando otras ocupaciones, no van a ser estas. Entonces, cualquier cosa que llegue a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los sucesores en todos estos negocios, no va a ser para mal, se van a ocupar en otras cosas. Y ya están claras, están identificadas. Hoy las teorías del futuro del trabajo las tenemos, y si alguien no las ha visto, pues yo les suplicaría que escuchen lo que tú has hablado y lo que hemos publicado. Inclusive nosotros tenemos mucho material como firma de cómo no estamos actuando de manera irresponsable haciendo diagnósticos o predicciones a la ligera. Hay estudios muy sólidos basados en las nuevas conocimientos de las nuevas generaciones, hacia dónde van, y se van a ocupar de otras cosas. Entonces, aunque quisiéramos dejar los espacios que hoy tenemos en las mismas tareas, de nada van a servir. Necesariamente esos espacios se van a terminar dejando libres, y entonces la mira de las personas va hacia otras tareas, ¿no? Ya sería materia de otra discusión, claro, en el buen sentido de la palabra, el que habláramos hacia dónde va el futuro del trabajo, ¿no? ¿Y qué es el tema con el que quisiera cerrar, ¿no? Ahorita tengo el privilegio de que muchas de las personas que nos escuchan están empezando su vida profesional, o están empezando su carrera, o están terminando los estudios para empezar una carrera. Y me quiero referir al futuro de México y del mundo, uh-huh, que nos escuche. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona, a una joven que está por arrancar su vida profesional? ¿Qué has visto tú dentro de tu área, dentro de tu conocimiento como alto funcionario en una firma importante transnacional y como presidente de una institución como el IMEF, que le deberíamos de recomendar 3-4 acciones que tenga que pensar? Ok, lo primero que les quiero decir es que no los tenemos etiquetados, porque me tocó, como dices tú, de manera anecdótica. Alguna vez estábamos en una charla frente a un foro grande, 300 personas, y pues hablamos mucho del tema además estaba con reconocidos líderes del concepto de capital humano, y salió sin duda la charla de las generaciones, ¿no? Y de repente un joven se nos levantó ahí, tomó el micrófono y con justa razón dijo: oye, pues como que ya estamos cansados de que nos estén clasificando y etiquetando y platiquen ahí que cuando hablan de tal generación somos de tales características. Bueno, pues esa es una realidad, no los tenemos etiquetados, estamos conscientes de lo que viene y queremos que el espacio lo tomen. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Consejo, bueno, pues tendrán que evaluar bien cuáles son las tareas, las profesiones y los oficios del futuro, ¿no? Cuarto, prevengan. Lo que sí es importante es que prevengan qué van a hacer cuando tal vez estén ya en la parte final de su vida productiva, y no descuiden el que sí tienen que planear, sobre todo pues el retiro, ¿no? No lo veo muy presente la preocupación, porque tenemos información muy clara, estadísticas, encuestas de cómo están pensando nuestros jóvenes, y esa parte sí preocupa un poco, que no lo traen en el radar. Tampoco creo que lo trajimos muchas generaciones, pero no se puede seguir en esa misma línea. Entonces yo sí les sugiero y les recomiendo así fehacientemente que parte de sus ingresos, que seguro van a ser mucho mejores y de mayor calidad, los que van a generar, los destinen a planear
un buen retiro, ¿no? Porque si no, pues será la generación que sea, pero nadie va a ver por ellos, ¿no? Si no lo tienen bien calibrado. Perfecto. Carlos de la Fuente, ha sido un privilegio platicar contigo. Muchas gracias por estar conmigo. Y pues amigas, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó a Moisés Polishuk.